Vamos a comenzar con la explicación y abordar la temática de la Guerra Fría. ¿Ya? Bueno, sucede temporalmente en el año, entre los años 1945 y 1991. Nuestro objetivo es el que ya había dicho, lo vuelvo a repetir, caracterizar y analizar las etapas de la Guerra Fría. ¿Bien? Entonces, fíjense aquí porque la imagen, esta, la que aparece en esta parte, es un conflicto militar, da cuenta de un conflicto militar en Corea. Bien, tiene sus ciertas características porque Corea está fuera de lo que es Europa. Entonces, vamos a ver cómo este conflicto se externaliza de alguna manera y sale de Europa. ¿Ya? Recordemos que es esto de la Guerra Fría la continuidad de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a comenzar. ¿Ya? Dice, se denomina Guerra Fría al enfrentamiento político, ideológico, que vamos a explicar a continuación, que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o Unión de la República Socialista Soviética. Importante el nombre, ¿ya? Por querer imponer su hegemonía en el resto del mundo. Acá hay dos conceptos que es importante destacar. Ideológico, quiere decir que en el campo de las ideas políticas se está enfrentando estas dos superpotencias. O sea, ¿qué idea política va a establecerse en un país determinado? Que vamos a observar ahora los mapas geográficos de la repartición del mundo entre los dos bloques superpotencia del comunismo y del capitalismo. Bien, a continuación viene eso. Lo ideológico entonces es siempre referente al mundo de las ideas políticas. Ya pueden ser también ideas religiosas, pero es una idea que busca organizar un país tanto en lo espiritual, tanto en lo material. Bien, este enfrentamiento se lleva a cabo con las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, y el otro concepto es prácticamente responde a lo ideológico, van también a la par, y es el de hegemonía. ¿Ya? El concepto de hegemonía lo podríamos ver y en este mapa que aparece aquí, si se fijan, en donde se definen visualmente los territorios que son o que forman parte del eje comunista con rojo y los que forman parte del eje capitalista con azul. Bien, esta información que se encuentra en la guía, el contenido de la guía que no revisamos, por supuesto, pero que sí se encuentra ahí en su guía, tiene que ver con la explicación de todo esto, de cómo se constituyen estos dos bloques en este periodo post Segunda Guerra Mundial denominado Guerra Fría. Bien, por ejemplo, la parte que está con color azul responde a la ideología y a la hegemonía capitalista, por ejemplo, estadounidense. Bien, con la organización del Tratado Atlántico Norte, que agrupa a países capitalistas en donde tiene como principal objetivo de existencia la cooperación militar. Aquí ya estamos hablando de un aspecto militar con la OTAN, pero también ideológica. Ya siempre esto está conectado y dependen lo uno de lo otro. ¿Ya? Entonces, el lado azul estadounidense, por supuesto, influenciado por Estados Unidos, por lo tanto, bajo una ideología y una hegemonía capitalista, y el mapa que aparece con el color rojo está influenciado, por supuesto, y hegemonizado con la ideología comunista. Ya en ello se encuentra la Unión Soviética, Polonia,
Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, etc. Se puede visualizar. Sí, con azul más claro aparecen los aliados, que también son capitalistas, y aquí aparece una información importantísima porque es y forma parte de las características de la primera etapa de la Guerra Fría, el telón de acero y la división de Alemania por parte de estas dos fuerzas superpotencias que existen en Europa, que tiene como principal fase Europa, el continente europeo. Bien, se le denominó el telón de acero y fue prácticamente una de las principales crisis que se abre en tiempo de posguerra. En 1947 más o menos, si no me equivoco, se establece esta división, ¿ya? Entonces, vamos a ir hablando en la medida que avancemos sobre esta crisis, que fue una de las que forma parte de la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, hay que poner ojo en qué es la OTAN y también qué significa el Pacto de Varsovia, ¿ya? Si bien los capitalistas europeos se organizaron en la OTAN, los comunistas, también europeos y también del mundo, en realidad, se van a organizar en lo que es el Pacto de Varsovia, ¿ya? También van a participar de esta alianza militar e ideológica otros países como Yugoslavia, que luego va a disolverse producto de estas crisis comunistas una vez que avance la década del 70, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. El mundo se encuentra dividido en dos bloques después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se intentan establecer alianzas, sistemas de organización de la producción, de la distribución, en base a ideologías políticas que se ven opuestas en el campo de las ideas y de la organización de la producción en el comunismo y el capitalismo. Bien, son dos grandes ideas que se muestran primarias en realidad. Existen otras ideologías políticas, por supuesto, que están moviéndose en los territorios, pero que no tienen mayor influencia, ya no tienen mayor incidencia en el medio. Recordemos que comunistas y anarquistas se vieron envueltos en enfrentamientos, pequeños enfrentamientos, y finalmente terminaron por quedar como victoriosos los comunistas. Entonces, siguen siendo superpotencia, siguen siendo influencia directa a escala regional de Europa y del mundo. Vamos a ver lo que pasa con los efectos de esta Guerra Fría ahora mientras avancemos. Bien. Fíjense bien porque vamos a ver este, ¿ya? Miren aquí. Porque, vamos a ver esto. Si pongo la pantalla completa del computador se me ralentiza y no puedo hacer uso del aparato de manera rápida, ¿ya? Entonces, por eso no comparto el Power en toda la pantalla, ¿ok? No hay problema en la visualización de ustedes, ¿ya? Eso lo tengo claro. Aquí, en el mapa que yo estoy compartiendo, se encuentra la repartición total del bloque comunista y capitalista durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, se puede observar que América Latina, por ejemplo, Haití, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Chile, etcétera, América Latina en general, son zonas de influencia estadounidense durante la Guerra Fría y aparece como otros aliados de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, hay, por supuesto, influencia
en lo ideológico, en lo político, en América Latina, con los propósitos estadounidenses, ¿ya? Entonces, fíjense bien, porque el efecto que va a suceder en América Latina durante la década de 1950 y la década de hasta 1990 va a ser de diferente manera. Miren, va a ser de la siguiente manera. América Latina es influencia estadounidense, sin embargo, durante la década del 50, del 60, del 70, del 80, del siglo XX, van a configurarse guerrillas comunistas para intentar realizar revoluciones con el propósito de establecer gobiernos comunistas, ¿bien? Para contrarrestar el peso del capitalismo por sobre las personas, por sobre la población de América Latina. Recordemos que la pobreza durante la Guerra Fría en América Latina formaba parte de los mayores índices de efectos negativos del sistema capitalista en la región latinoamericana. Entonces, las guerrillas comunistas comenzaron a aparecer a lo largo de toda América Latina, y se toma como principal inspiración una revolución puntual. Esta es la revolución cubana. Voy a mover el cuadrito de la bandera del movimiento social y político que hizo tal revolución en Cuba. Si se fijan, Cuba, ya para el mapa, se encuentra de color rojo, ¿ya? Entonces es comunista, es comunista ya hasta a la década de los 60 y se encuentra justamente al medio de toda una región bajo la influencia estadounidense, bajo la influencia capitalista. Vamos a ver prontamente lo que significa el capitalismo y qué significa el comunismo, ¿ya? ¿Qué significa vivir bajo un sistema comunista y qué significa vivir bajo un sistema capitalista? Bien, entonces, vamos a continuar. El movimiento 26 de julio que hizo la revolución en Cuba es de carácter comunista. Inspirado en ello van a surgir guerrillas de pensamiento comunista en toda América Latina. Aquí en esta foto que yo estoy moviendo es del Ejército Revolucionario Popular argentino, que se origina en la década de 1960, se desarrolla en 1970 y comienza a desintegrar en 1980, ¿ya? Pero tiene toda una historia revolucionaria con el pensamiento comunista, ¿ya? Finalmente no logran hacer la revolución, se ven desarticulados y no tiene mayor trascendencia política al respecto de la idea de establecer su sistema. Son guerrillas, como también el MIR en Chile, el movimiento revolucionario Tupac Amaru en Perú, guerrillas como comunistas como el Ejército Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, el Ejército de Liberación Nacional en Bolivia, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, ¿ya? Entonces, inspirados todos en la Revolución Cubana de 1959, en plena Guerra Fría, van a comenzar a originarse guerrillas en toda América Latina, ¿ya? También, por supuesto, guerrillas van a haber
durante el mismo periodo de tiempo, esto es en el marco de la Guerra Fría, en África, ¿ya? En África también van a suceder guerrillas comunistas, y aquí tengo una foto que yo quería compartir de Ernesto Che Guevara, que es uno de los revolucionarios que concretó la revolución en Cuba, y que aparece en esta foto que yo muevo aquí, en África, ¿ya? En la década de 1960. Entonces, esta foto explica o expone la relación latinoamericana con África en cuanto a la situación revolucionaria que vivían estos continentes frente a la opresión norteamericana, ¿ya? Que es capitalista. Recordemos que si sacamos esta foto, o la achicamos mejor, y vemos la región africana del planeta, tiene muchos sectores que se encuentran siendo influencia de la Unión Soviética, y otros que son influencia norteamericana, ¿ya? Entonces, hay, por supuesto, guerrillas tanto comunistas como guerrillas anticomunistas, y precisamente esto es lo característico de la Guerra Fría. La Guerra Fría, en sus características principales, tiene que no hubo enfrentamientos de los dos bloques directamente. O sea, no se enfrentó a Estados Unidos ni la Unión Soviética, sino que provocaron estos surgimientos de las guerrillas en las zonas periféricas del mundo. Zonas periféricas, quiero decir que es los continentes no centrales, sino que América Latina, África, Asia, Oceanía, ¿ya? La India, que forman parte de países no superpotencias como Europa, o como Estados Unidos, o como Rusia en su momento. ¿Bien? Eso quiere decir con lo periférico. Si bien aquí podemos notar realmente que en África hay sectores que tienen guerrillas anticomunistas. Bien, entonces, la división del bloque del mundo para avanzar, ¿ya? Fíjense en esta parte, porque como bien habíamos dicho que la primera fase de esta Guerra Fría aparece la división de Alemania. Aquí podemos observar que la primera etapa, entre 1945 y 1953, Alemania, esto es el territorio alemán, que se divide por las potencias en conflicto. Recordemos que Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, queda sometido a la condena, por así decirlo, internacional de los siguientes países: Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Gran Bretaña utiliza la parte norte, la ocupa literalmente, la ocupa. Francia, la parte suroeste, ocupación francesa, quiero decir, con soldados franceses, una dominación completa de Francia, ¿ya? Se utiliza. Y miren, fíjense aquí, en la zona bajo control estadounidense. Entonces, hay una repartición de Alemania que va a provocar la primera tensión de esta primera etapa, en donde se divide en bloque el mundo. Esta es la parte noreste, en donde, de Alemania, que ocupa la Unión Soviética. Ya se encuentra un territorio ocupado. Esta es la primera fase de la Guerra Fría.
Esto prácticamente en 1948, o sea, 3 años más tarde de que finalice la Guerra Fría. El mundo se divide en bloques. Estos son los bloques comunistas y capitalistas. También, como le había dicho al principio, esta imagen de aquí es de la Guerra de Corea, que también se ve caracterizada por la influencia o interés de los capitalistas y de los comunistas mediante la vía indirecta de intervención. Recordemos que la Guerra Fría no es un enfrentamiento directo de la superpotencia, pero sí inducen a conflictos armados a los demás países del mundo. ¿Ya? Entonces la imagen que está exponiéndose en estos momentos habla de que los principales afectados de todos estos intereses de las superpotencias terminan siendo principalmente los seres humanos. Y aquí también podemos entrar a pensar la relación que tienen estas guerras con los derechos humanos. En la Guerra Fría, o sea, durante la Guerra Fría y posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se continúa vulnerando ahora los derechos humanos. Se continúa vulnerando. Entonces, la primera etapa, que la información más detallada aparece en su guía. En su guía aparece las etapas de la Guerra Fría, en sus 4 etapas, ¿ya? Fases. Entonces, si continuamos viendo la segunda etapa de la Guerra Fría, nos encontramos que existe una coexistencia pacífica, ¿ya? Producto de este enfrentamiento ideológico. Ahora hay una etapa, en comparación con la primera etapa, que es de carácter confrontacional. Aquí es una etapa de distensión, o sea, es una coexistencia pacífica. Aquí hay una problemática porque se da entre el 53 y 56, la fecha es la que está mal, ¿ya? Aquí tuve un error de tipeo. Dice, tras la Guerra de Corea se sucede un periodo en el cual las tensiones tienden a calmarse, ¿ya? Eso es en la segunda etapa de la coexistencia pacífica. Se calman porque existe ya conocimiento de la superpotencia de que existe el armamento nuclear. Ya lo habían probado en la década de 1940, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, existen esta etapa de coexistencia pacífica, ¿ya? Dice, contribuyen factores tales como el equilibrio en el armamento nuclear entre ambas potencias y la muerte de Stalin. Stalin es el director supremo de la Unión Soviética desde 1924 hasta 1953. Son varias décadas que está él como líder. Entonces, a la muerte de este líder comunista de la Unión Soviética, que es reemplazado por Nikita Khrushchev, se inician conversaciones diplomáticas entre ambos bloques. O sea, Nikita Khrushchev junto a Roosevelt, a Reagan y a Nixon comienzan a establecer conversaciones para no llevar al mundo a una catástrofe nuclear prácticamente. Esa es la principal razón por la que entran a conversar, ¿ya? A tener relaciones diplomáticas, ¿ya? Pero aquí le pondría yo en esta parte de la segunda etapa, que ya la acabo de explicar, la tercera etapa, haciéndole honor a las imágenes, ¿ya? Tercera etapa, porque es de confrontación y de distensión. Aquí tiene lugar la crisis de los misiles de Cuba, en la que hace representación las imágenes, ¿ya? Dice así, confrontación y distensión, ¿ya? Vamos a organizar esto para que podamos visualizarlo.
confrontación, le ponemos el tilde aquí, por supuesto, y distensión aquí, ¿ya? Bien, esto va de 1956 y 1975. Bien, entonces, esta etapa de confrontación y de distensión que hace alusión la imagen, las imágenes, tiene lugar en la historia de la Guerra Fría porque existe una decisión de la Unión Soviética de instalar una base de misiles en la isla cubana. Y hay que recordar que Cuba es comunista desde temprano, desde 1959, y es utilizada geopolíticamente como un lugar donde se instalan misiles nucleares, misiles atómicos, apuntando hacia los Estados Unidos en 1962, ¿ya? Y esto abre la tercera etapa de confrontación y distensión ya de esta Guerra Fría. Recordemos que la segunda etapa es diplomática, tiene el espíritu de conversar y de evitar que la guerra nuclear se desate, ¿ya? Entonces, de coexistencia pacífica pasamos a una tercera etapa de confrontación y distensión, ¿ya? En ello también tiene lugar la guerra de Vietnam, entre 1945 y 1975. ¿Ya? Entonces, de eso no vamos a hablar mucho, pero sí también destacar que tiene relación con las características de los conflictos políticos e ideológicos y militares que se dan tanto a nivel global, en Corea, en Argelia, en Cuba, en Vietnam prácticamente. Tiene características ideológicas que van en búsqueda de establecer sistemas comunistas o capitalistas en Vietnam. O donde lo pensemos, a nivel global, en realidad. La Guerra Fría impacta en el mundo, en los territorios, en cada uno de los continentes, con el objetivo de dividir las regiones para los intereses capitalistas y para los intereses comunistas. ¿Ya? Esta etapa de confrontación y de distensión tiene como principal momento el siguiente. Miren, fíjense que yo saco aquí lo que es el canal de Suez. Lo demás aparece en la guía. Ya les voy a leer un poquito, a ver si leímos todo. Dice, tercera etapa de confrontación y distensión, 1956 y 1975. El 31 de octubre de 1956, Gran Bretaña y Francia bombardearon varios objetivos militares egipcios para forzar la reapertura del canal de Suez, ¿ya? Que dice, nacionalizado por el presidente egipcio Nasser el mes de julio anterior. Aquí me quiero detener, porque al igual que Israel y lo que hace con Palestina, con la Franja de Gaza, sucede lo siguiente. Tenemos aquí una situación que dice, Gran Bretaña y Francia son dos países europeos, ¿cierto? Bombardean objetivos militares egipcios. O sea, nos encontramos en Egipto, para forzar la reapertura del canal de Suez nacionalizado por el presidente egipcio. Aquí está el canal de Suez. Fíjense en este mapa que aparece aquí en la pantalla, donde yo estoy indicando, existe el canal de Suez. Miren, fíjense aquí. Está el océano Índico, aquí abajo, me falta pantalla para mostrar, pero luego viene de esto el mar Arábico que estoy indicando,
viene aquí el Golfo de Edén y se mete entre el territorio africano, un mar que se llama el Mar Rojo, luego se va haciendo cada vez más finito en esta parte que estoy indicando, y obtenemos el canal de Suez en esta parte que voy a hacer un acercamiento aquí, mire, fíjense aquí, porque voy a acercar para que podamos ver el canal de Suez. Esa parte que aparece que yo estoy indicando aquí, finalmente se abre hacia el mar Mediterráneo. Se abre hacia el mar Mediterráneo. En el mapa no se ve, pero en la realidad es un canal que permite la movilización de mercancías. O sea, es un canal que permite la exportación e importación de productos que vienen de todo el mundo. Y ese canal es sumamente importante para que se consiga la comercialización de productos con los mercados de Turquía, Grecia, Italia. Entonces es importante. ¿Por qué es tan importante? Básicamente porque se consiguen productos de primario provenientes de todo el mundo en el mercado mundial, ¿ya? Ese es un pasadizo sumamente efectivo para comercializar de manera rápida de estos países que se encuentran por el Mediterráneo, ya Medio Oriente. Es muy difícil salir de ahí para conectar el comercio mundial, y ese canal de Suez, si está tomado en la década de la cual hablamos por un país comunista que impide el comercio de los países capitalistas, hay un problema. Y ahí se desata esta problemática porque se bombardea el canal de Suez, prácticamente los objetivos militares que mantenían el control de lo que ingresaba y lo que no ingresaba, en cuanto a productos se trate, de mercancía que iba destinada para el consumo de la población comunista. Aquí estamos hablando de sistemas de producción y distribución de elementos básicos para mantener la vida en la tierra por parte de la población. Entonces, el canal de Suez es uno de los elementos que entran en una crisis con el bombardeo francés y británico ya en la década esto es en la tercera etapa, claro, de confrontación y distensión, ¿ya? Entonces, es algo de lo que me interesaba destacar para que pudiesen ustedes también ver lo que es el canal de Suez, ya que no aparece especificado en la guía, ¿ya? Y por ello yo busqué profundizar un poco. Es un canal que es utilizado para importar y exportar los productos, ¿ya? A nivel mundial. Es un canal que abre las puertas al mercado mundial, se podría decir. Bien. Entonces, tenemos eso. Tenemos esto también, que es importante. La cuarta etapa es un tema importantísimo. El funcionamiento de las empresas con la principal energía que moviliza al mundo. Esto es el petróleo. Bien, si saben bien, el petróleo cuando entra en crisis o se detiene la producción de petróleo, se detiene prácticamente todo el mundo, ya que toda la energía, bueno, no, a esta altura no toda la energía, pero sí para 1973, que forma parte del marco temporal de la cuarta etapa de la Guerra Fría. Si se detiene la producción petrolera, entran a vivir crisis económicas todos los países que requieren de la principal energía petrolífera del mundo, de la producción mundial. ¿Ya? Entonces, en la cuarta etapa
hay una repercusión petrolera que provoca una recesión económica a nivel mundial. Y con ello el estallido de conflictos en diversos países, conflictos sociales, conflictos políticos, ¿ya? Este efecto da como reacción las guerrillas comunistas, por ejemplo, o las instancias o los esfuerzos comunistas de los pueblos por alcanzar el poder y convertir su realidad en una realidad comunista. ¿Ya? Entonces, la cuarta etapa también aparece ahí en su guía, con una mayor cantidad de detalles, pero lo principal que me interesaba destacar era que esta etapa se encuentra acompañada por una grave crisis petrolera, producto de la disminución de producción de petróleo en el mundo. O sea, 1973 estuvo condicionada por la disminución productiva del petróleo. Y con ello se entraron en crisis países de América Latina, países africanos, países asiáticos, prácticamente Estados Unidos. Dice, el gobierno de Ronald Reagan, junto con otros gobiernos europeos como los de Margaret Thatcher en Inglaterra, puso en marcha una serie de políticas conservadoras y de reconversión económica. Y dice, entre paréntesis, neoliberalismo. Claro, que ante una crisis económica de tal envergadura como la petrolera de 1973, empujó al mundo a reconvertir los sistemas económicos, y aquí entramos prácticamente a la cuarta etapa de la Guerra Fría, y avanzando en el término de esta, ¿ya? Porque la crisis petrolera se abre, y en el andar marca que el capitalismo se reconfigure, y que lo económico en la Unión Soviética, que eran comunistas, también se reconfigure, y se opte por liberalizar la economía con el objetivo de salir de la crisis. Cuando hay una crisis se debe salir de alguna manera. Para Estados Unidos era el neoliberalismo, y más o menos viendo lo que es la experiencia rusa con la perestroika, tienen como objetivo liberalizar la economía. Ustedes se van a encontrar con ese concepto, ¿ya? Entonces, la cuarta crisis, o sea, la cuarta etapa de la Guerra Fría es prácticamente la reconvención económica, la reestructuración económica, la reconfiguración económica del capitalismo y el comunismo. ¿Bien? Finalmente van a convertirse los capitalistas, después de la Guerra Fría, en el que va a tener como principal subsistencia una cantidad menor de regímenes comunistas en el mundo, producto de la caída de la Unión Soviética en 1991. Ustedes van a poder ver detalladamente las fases de la cuarta etapa, o sea, las fases de la Guerra Fría en sus días. Entonces, quiero hacer una pregunta. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? Porque ya vamos a estar aquí cerca de 2 horas. Yo quería prácticamente continuar. No sé, ustedes me dicen. Porque, Profe, dígame. eso hay que anotarlo en el cuaderno, ¿cierto? Miren, yo les puedo hacer envío de este Power para que usted lo tenga, porque si lo anotamos en el Ya. cuaderno, quizás nos demoremos más, y No, claro, esto lo pueden no, complementar. pero igual los tics que uno anotó en el cuaderno, por ejemplo, ahí, esos,
uno puede traspasarlo al otro cuaderno original. Sí, po. Ahí usted, por ejemplo, Ok. usted si desea transcribirlo, lo puede hacer, claro, para que no se le olviden las cosas, aunque yo igual puedo hacerle envío del Power para su grupo de WhatsApp. No hay Por problema. favor. Ya, no hay problema en eso. Ok. Ya. Claro, para que usted tenga el videíto y después pueda revisar el Power también. ¿Ya? Ok. Gracias. Ya. Miren, como la Guerra Fría se desata en la historia de la humanidad con el objetivo de instalar un sistema, bien, desinstalamos el sistema capitalista o el sistema comunista, yo le pongo aquí una definición de lo que es un sistema en esta diapositiva, para que usted piense realmente, a ver, ¿cuál es el sistema que se va a instalar? Porque delante hablamos de comunismo y capitalismo, pero no sabíamos qué era, ¿cierto? O sea, no lo habíamos hablado, al menos en esta videoconferencia. Pero dice, un sistema Perdón. conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad, ¿ya? Yo le pondría aquí sociedad también, para hacer ese énfasis en esto. Le pondría sociedad, ¿ya? Eso es lo que es prácticamente un sistema. Ahora, ¿qué sistema es el que busca la Unión Soviética, por ejemplo, y en sus territorios? ¿Cuál es el sistema? Claro, el comunismo, dice aquí, ¿qué es el sistema comunista? Dice, el comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales. Ahí hay un aspecto interesantísimo. El otro debería ser, donde los medios de producción sean de propiedad común. Bien. Las clases sociales, más o menos las más generales son tres, es la clase alta, la clase media y la clase baja. Y los medios de producción son, por ejemplo, las empresas tienen máquinas y esas máquinas, cuando estamos viviendo bajo un sistema comunista, es de todos, pero cuando estamos viviendo en un sistema comunista es de una persona o de una familia, ¿ya? Entonces hay una distinción aquí, dice, donde los medios de producción sean de propiedad común. ¿Bien? Al menos, por ejemplo, bajo el sistema comunista, la empresa se encuentra bajo control obrero y no bajo control de un empresario. Aquí hay un tema en la propiedad, realmente. Hay una filosofía totalmente antagónica a la filosofía capitalista. Por eso un constante enfrentamiento a partir de la Guerra Fría. ¿Ya? Dice, continúa. Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Carlos Marx y Friedrich Engels a finales del siglo XIX. En los libros como El Capital, que aparece aquí, la primera pantalla, escrito en 1867, o El Manifiesto Comunista, que fue escrito más temprano, en 1848. Estos textos son del siglo XIX, comienzan a ser leídos, a ser estudiados a lo largo de todo lo que resta del siglo, y ya para el siglo XX, para 1950, existían varias personas, y muchos individuos en general, que van a poner en práctica estas ideas comunistas y van a intentar materializar este tipo de sociedad en el planeta Tierra, como nunca antes, ¿ya? Recordemos que esto nos había conversado nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces dice, aquí, es importante también visualizar esto. El comunismo rechaza la propiedad privada individual de la tierra o de los recursos vitales. ¿Ya? Quiero decir con esto que, por ejemplo, el agua, bajo un sistema comunista no puede estar bajo el dominio de una familia que, por ejemplo, vende el agua a la población, sino que bajo el comunismo el agua principalmente vendría a ser de todos, porque no se puede privatizar. La propiedad privada tiene que ver con la privatización del agua.
la privatización individual del agua. En este caso, el ejemplo es de la tierra, pero yo doy el ejemplo del agua para que podamos alcanzar a entender esto. Dice, en cambio, todos los medios de producción, como la tierra, deben ser propiedad del Estado. Recordemos que el Estado lo conformamos nosotros, los ciudadanos. ¿Ya? Por lo tanto, vendría siendo de todos, en el fondo. Dice, pero en el sentido de toda la comunidad de personas. Claro. Continuamos, toda la tierra, o sea, todas las tierras y los recursos que faciliten la producción de bienes y servicios son propiedad de todos, y cada uno, todos compartidos. Y todas las decisiones sobre la producción son tomadas por toda la comunidad por vía democrática. Además, hay un salario igual para todos y todas las decisiones se deben tomar de acuerdo a lo que sea bueno para todos. ¿Bien? Entonces, como se destaca aquí en el sistema comunista, la propiedad comunal o comunitaria, es que se ha desarrollado estas grandes ideas en la historia del pensamiento de la humanidad por Friedrich Engels y Carlos Marx. Fíjense aquí, esto es una cita de Friedrich Engels, el fundador del comunismo científico. Y ahí dice aquí, un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Y ya en él se encuentran encarnadas las ideas comunistas durante el siglo XIX, que en el siglo XX van a madurar y van a buscar materializarse en la Tierra. ¿Ya? Entonces, Friedrich Engels por un lado y Carlos Marx por otro señalan lo siguiente. Fíjense aquí. Una cita de Carlos Marx en torno a su pensamiento, ya para que entendamos algo de lo que es la filosofía comunista. Trabajadores del mundo, uníos, no tenéis nada que perder excepto vuestras cadenas. ¿Ya? Está llamando a la organización obrera en contra de los capitalistas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo? No, sí. Ya. Está llamando a la sociedad, a la humanidad, a organizarse bajo la idea del comunismo. ¿Ya? ¿Quiénes son estos actores que podrían formar parte de la idea comunista? Aquí hay una experiencia española, una propaganda española que invita a la organización, tanto obrera, aquí aparece, campesina, ¿ya? A los soldados de los estados, al ejército, etcétera, a los intelectuales a formar parte de alguna asociación de izquierda en realidad. En este caso es el Partido Comunista, pero la organización de izquierda o el pensamiento de izquierda es bastante amplio, ¿ya? No necesariamente tiene que organizarse en torno a un partido, pero en la época sí se organizaba en torno al Partido Comunista. ¿Ya? Entonces, la idea del comunismo es la organización obrera en contra de lo que es esto. Este es lo antagónico al comunismo. Este es el sistema capitalista que se ha estado intentando establecer a lo largo de toda la Guerra Fría y de la división del bloque en el planeta, un bloque capitalista, un bloque comunista. Dice, ¿qué es el sistema capitalista? A diferencia del sistema comunista, dice, sistema económico y social basado en la propiedad privada, ya no es la propiedad común de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. ¿Ya? Esto tiene que ver simple y llanamente con que todo el destino de la sociedad se lo dejan al mercado. Aquí tendríamos que realizar una explicación de cómo funciona el mercado, pero en el fondo todo se lo dejan a la ley de la oferta y la demanda y que se regule el mercado. A diferencia del sistema capitalista que es el Estado quien organiza todo este tema de los precios, por ejemplo. Un buen ejemplo para diferenciar el capitalismo del comunismo es la asignación de precios de un producto. ¿Ya?
en el comunismo es el Estado quien pone el precio, en el capitalismo es el empresario quien pone el precio. Entonces hay un control del precio en el producto. Por ejemplo, de una casa, para la filosofía comunista, la construcción de una casa tiene un precio que evidentemente es menor al precio de la casa bajo el sistema capitalista, porque se encuentra una perspectiva valórica diferente, hay un juicio de valor diferente. ¿Se entiende eso, no? ¿Cómo? ¿Eh? Entonces, en estas imágenes que aparecen, las imágenes que aparecen en esta diapositiva ilustran finalmente el espíritu del capitalismo. Ilustran el espíritu del capitalismo en cuanto a, le otorga una significación sumamente suprema a lo que es el dinero, y no, del dinero por sobre las necesidades humanas, por sobre las necesidades humanas. Entonces hay un tema ahí también, un tema valórico. A ver si nos ponemos a pensar realmente qué tipo de sociedad es la que queremos, ¿ya? Esto tiene que ver con las formas de vida que uno como ser humano lleva aquí en el planeta Tierra. Entonces, por eso es importante, porque estudiar este tema que ayudan a comprender la situación actual del mundo. ¿Bien? Fíjense aquí. Por otra parte, el capitalismo se basa en la propiedad privada de la tierra y los medios de producción. Cada persona tiene que ganarse lo suyo, ¿ya? Y una parte importante de los beneficios obtenidos por un negocio va al bolsillo de la persona que posee los medios de producción. Quiere decir que finalmente quien termina enriqueciéndose bajo el sistema capitalista es el dueño de los medios de producción, o sea, el empresario. Y no se ve retribuido al trabajador, ¿ya? Cosa que en el sistema comunista sí existe una distinta distribución de la riqueza que se genera con el trabajo, ¿ya? Claro. Entonces, los medios de producción están bajo control de un empresario en el capitalismo, y en el comunismo están bajo control obrero. Ya es una clara diferencia del mundo, de las ideas que se quería aplicar o establecer en el planeta Tierra. Y eso es el principal motor de los enfrentamientos de la Guerra Fría, ¿ya? Hoy día podemos hablar de una continuidad de este enfrentamiento, de las ideas y del mundo a construir, con la guerra comercial china, por ejemplo, o la crisis neoliberal que hoy día acontece en la actualidad. Por ejemplo, con el tema del COVID-19, que nos mantiene en una crisis sanitaria aún más profunda, dado que estamos bajo un sistema capitalista, que es profundamente capitalista. Entonces, se aborda de diferente manera en Cuba, por ejemplo, que es un sistema socialista en vías del comunismo, ni siquiera es comunista como tal, pero que sí está en vías, porque hay clases sociales en Cuba, ¿ya? Hay clase alta, hay clase media y hay clase baja, pero se exalta de una manera más distinta, menor. Hay que también está sujeto a discusión eso, y a análisis, examen, estudio, ¿ya? Pero la principal idea de todo esto del capitalismo y el comunismo es quien finalmente tiene las riendas de todo el sistema, o los empresarios o los obreros, ¿ya? O el Estado en este caso, el Estado o el mercado. Son las dos iniciativas a controlar de ambos sistemas, ¿ya? Dice, mientras que los trabajadores que se encargan de dirigir el negocio tienen una pequeña participación. Claro, una pequeña participación. Podemos ver que bajo el capitalismo quien se enriquece millonariamente
siempre son, Por los dos. claro, la minoría. Bien, Ah, bajo el comunismo podría existir una mayor redistribución de la riqueza. Y así bajar el tema de la desigualdad, bajar la pobreza, aumentar la calidad de vida, salud gratuita, educación gratuita, etcétera. Pero bajo este sistema neoliberal es imposible porque la filosofía propia de él no lo permite, no es la naturaleza del capitalismo repartir para todos, ¿ya? Sino que es prácticamente egoísta. Dice, cada persona recibe su salario conforme a su mérito y naturalmente las personas que posean los medios de producción tendrán la última palabra, claro, a la hora de adoptar las decisiones. Es un mundo dominado por el empresario bajo la idea capitalista. Fíjense bien porque hablamos nosotros de las ideas comunistas con sus respectivos pensadores y ahora nos toca abordar la idea del capitalismo. También tienen teóricos y fundadores, porque como es la historia de las ideas capitalistas, de la idea capitalista, esta se encarna en Adam Smith y dice, no hay arte que un gobierno aprenda más rápido de otro que el de drenar dinero de los bolsillos de la gente. Drenar significa extraer, ¿cierto? Drenar, extraer, claro, o depende en el caso de que se ocupe. Aquí se está utilizando en la forma económica, ¿ya? Que se refiere al dinero y de los bolsillos de la gente. Entonces, claro, es una frase que intenta explicar la filosofía capitalista en cuanto a su sistema, ¿ya? Es Adam Smith y en su libro La riqueza de las naciones explica, bueno, él explica cómo ve el mundo y por qué tiene que ser capitalista, ¿ya? Bien. En la siguiente imagen vemos dos símbolos del capitalismo y del comunismo. Una de Estados Unidos, que es el tío Sam, que es una figura que aparece en la Guerra Fría, con una caricatura, porque intenta atraer a las naciones del mundo que forman parte del comunismo, o sea, del capitalismo, y el oso ruso, que vendría a representar lo que es el comunismo, ¿ya? Sobre el planeta, o sea, que intentan apoderarse de regiones del planeta para mantenerse con vida. Entonces, está en disputa el planeta por Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. ¿Ya? Luego vendría esa línea de tiempo, que es la línea de tiempo con la información que ustedes tienen en la guía, pero aquí aparece la guía de tiempo que parte en 1945 y termina en 1991. ¿Ya? Entonces, en esta guía aparecen situaciones que yo ya he comentado en el Power y que tendrían que leer su guía para ver de lo que se trata, ¿ya? Sí, les podría yo alcanzar que hay una situación en Afganistán, por ejemplo, en 1979, que la Unión Soviética invade antes de la invasión a Afganistán estadounidense, ¿ya? Entonces, respondiendo al tema de Charistan delante, también la Unión Soviética vulnera los derechos humanos en Afganistán, y es una política comunista, ¿ya? Así que también vulnera los derechos humanos. Ahí que depende del caso. En la perestroika se van a darse cuenta que la guía señala que es una reconvención económica y que va a adoptar medidas capitalistas en su forma productiva y distributiva. Entonces, claro está, que toda esta información está en la guía y usted la puede comparar para entender de una manera más total el tema de la Guerra Fría, ¿ya? Para sintetizar la última parte, y ya terminar porque hemos estado bastante rato aquí, lo bueno de todo esto es que no se ha acabado el tiempo, o no se ha cortado la transmisión,
porque si no hubiésemos tenido que buscar cómo conectarnos de nuevo y todo esto. En la última diapositiva responde al objetivo de esta guía. Dice, características de la Guerra Fría. Y las etapas, ya que aparecen las etapas. Ya, entonces, si ustedes le dan una vuelta a todo esto, es de manera resumida lo que acabo de abordar en esta videoconferencia, y va a dejarlos más claros de todo este conflicto, ¿ya? Que si bien se señala que ha terminado en 1991, podemos hoy día hablar de que hay una continuidad de todo este tema. ¿A alguien le falta el...? Profe, Dígame. esta clase es la de historia, Sí, pero es del tercero, o sea, del segundo ciclo. así es. Ok. Marta, usted está... Profe, Dígame. eh, ¿las notas de esta guía ya las puso o hay que hacerla, digamos, como usted mandó lo que estaba más o menos malo y hay que volver a reenviárselo a usted? Ya, mire. ¿Cómo es? Como yo envié la retroalimentación, yo le recomiendo en esa retroalimentación corregir, ¿ya? Pero si usted no lo desea así, lo dejamos con las respuestas que usted envió, y entro a evaluar y a calificar con lo que está, ¿ya? No es una obligación, pero si quiere corregirlo, y que yo lo recomiendo, es que sí lo haga, para que pueda usted alcanzar a completar la totalidad de la guía de manera correcta, perfecta. O sea, en conclusión, la nota no está 100% puesta. No saqué notas esta vez porque preferí retroalimentar primero. O sea que esa es la política de la escuela en estos momentos. Retroalimentar para que pues se puedan completar las guías y solucionar las dudas que quedan al respecto. Ah, ¿y eso hasta cuándo sería, por ejemplo, como enviarle la respuesta de vuelta? Más o menos, ¿hasta cuándo Mire, sería el plazo? hasta el 1 de junio tenemos. Hasta el 1 de junio, o sea, hasta el lunes. Hasta el lunes. Ya. Sí, tenemos hasta el lunes nosotros para devolverles su guía ya revisada completamente con la nota y con todo. Ah, ya. ¿Ya? Listo, profe. Esa era mi duda. Marta, ¿usted tiene alguna pregunta? William, Cristina, Sharistan, Profe, díganme. No mire, tengo. Ya, Ya no tengo, profe. ok. Su guía están súper bien respondidas, solamente que en la retroalimentación la reviso detalladamente y hago sugerencias para que ustedes puedan resolver, ¿ya? Y enviar. No es que estén malas. Ya. profe, Díganme. una consulta. Sí, háganme todas las consultas las que quieran. Yo no tengo, soy Marta Gutiérrez. ¿Ya? Eh, yo no tengo cómo imprimir las guías, Ujú. así que estaba tomando un sistema y estoy haciendo mis tareas en el mismo cuaderno de la materia. ¿O sí? Y no sé cómo después se lo puedo hacer llegar para verificar que yo hice las guías, porque Ya. de verdad no tengo cómo imprimirlas. Ya, Martita, mire. Lo que pasa es lo siguiente. Usted, si no tiene computador, si no tiene dónde hacer la guía, lo hace en el cuadernito, le saca fotos y me lo envía al correo. ¿Y cuál es su correo, profe? Mi correo aparece en esta parte de la guía. Mire, usted tiene las guías. Sí, no, pero las tengo en el link. Ya, Ahí las veo. ya, mire. Mi correo aparece en la primera parte de la guía. Ese es mnavarro Ah, ok. @colegioalejandroflores.cl. Ese es. Ya. Claro. Entonces usted me envía sus fotos de su cuaderno ahí y yo le reviso y le hago la retroalimentación. Ok. Sí.
Bueno, Tendría que hacerlo con todas las guías, sí, ¿cierto? sí, pero siempre entregándose a los respectivos profesores. ¿Tiene el listado Claro, no, pues, de los correos? ¿cómo? ¿Tiene el listado de los correos de los profes? No, Ya. Porque le podría decir a su usted profesor no me jefe. lo, usted no me lo podría hacer el favor de mandármelo al WhatsApp del grupo. Sí, sí, yo le voy a decir al Ya, por profesor favor. jefe, le voy a decir al profesor jefe que nuevamente comparta el documento donde están estos detalles. Están los nombres de los estudiantes, el curso ¿Ya? y los correos electrónicos de cada profesor. Ok, ¿Ya? Hay un documento que detalla todo eso. ok, profe. Entonces yo le voy a hacer aviso al profesor para que la comparta nuevamente. Ya usted está en el grupo del segundo, Ciclo A. ya, de segundo ciclo A. Bien. Entonces, vea. Hermano. Yo voy cursando tercero y cuarto. Sí, Ya, hermano. sí. Entonces Y le eso, voy a hacer aviso para que se produzca la entrega. Bueno, sí. Ciclo B también, profe. ¿cómo? Ciclo B. Segundo B. Sí. Ya. Ya, el segundo B Otra, también. Ok. ¿le puedo hacer otra consulta, profe? Por supuesto. Ah, es que yo tengo una duda. Sí. Estas guías que uno está haciendo Ujú. y las participaciones en las clases online, ¿eso va a requerir algún punto para ayudar a la cursación del curso? O sea, para pasar de curso, ¿o no? Efectivamente, se habló de décimas ¿Ya? por participación en las clases online. Es verdad. Ah, ok, ok. Sí. Entonces, todo lo que uno haga en el link y ustedes van anotando cada alumno que entró al link, es como Asistencia. una anotación que uno tiene. Claro, yo anoto y después cuando me solicitan llenar la cartola de asistencia, claramente que yo la integro ahí, y ahí vemos quiénes son los que participan, quiénes no y quiénes tienen derecho a, ¿cómo se llama esto? Décimas O sea, y o esas sea, cosas. es simple, los que les interesa y los que no les interesa. No, es que en realidad, bien, sí, lo que pasa es que no todos ni todas pueden acceder a las clases Claro, porque no tienen internet y todas estas cosas. Pero ahí, de todas claro. maneras, nosotros realizamos una evaluación de quién ha participado en este semestre o a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Claro. Entonces, esa evaluación yo Ok. creo que viene después y claro, van a ser retribuidos con su décima para potenciar su nota y esas cosas. Ok, profe. Marta, usted recién se viene integrando al trabajo de estudio, ¿cierto? A este sí, Al de estudios sociales. Pero ha tenido sí, clases online con los otros profes. sí, Ya, qué bueno. hablar inglés, Ya, con el profe de inserción laboral, ya, con los otros ramos sí, he ya, qué estado en bueno. varias clases. Qué bueno, Martita, Es la que felicito. a mí se me había perdido, se me había echado a perder el son. El Zoom es el programa Ya, ok. y ahora lo arreglé, así que me activé de nuevo, Ya, qué bien. Eh, porque mm, lo único que quiero es pasar de curso. sí, no se preocupe por eso, pero sí hay que estar activamente trabajando y participando. Claro. Quería, Usted, profe, ¿cuándo tiene clase de nuevo? O sea, ¿cuándo va a ser otra clase? mire, voy a coordinar eso con la ¿Ya? coordinadora académica para poder llamar a otra reunión en donde Ah, hagamos otra clase. ¿Ya? ok. Yo, mire, de todas maneras, voy a liberar una cápsula para que todo esto que hablamos ahora, que un poquito más resumido y ordenado, para que los estudiantes que se vienen incorporando tengan una ventaja al respecto, porque ver esto que ya ha durado 2 horas y media es mucho, ¿cierto? Aunque
Les pido todas mis disculpas, pero en realidad es que el tema es tan amplio que realmente... Además estamos en pandemia y hay que entretenerse en algo, Sí. ¿ya? Entonces, Algo que les voy a hacer entrega del Power y de la videoconferencia para que se puedan complementar, Ok. ¿ya? Ustedes pregunten nomás, yo estoy aquí dispuesto para responder si es que tienen su consulta. Cristina, ¿usted envió la guía? Cristina, ¿cuánto es usted? No recuerdo haber revisado algo de Cristina. Bueno, pero me pareciera que está ahí, pero... Ah, no tiene el micrófono. Oh. Bueno, espero que escuchen. Marta, ¿usted cómo se encuentra de que he preguntado a Rosy si están bien y realmente estamos bien aquí en la pandemia? ¿Usted se encuentra bien? No, ¿Cómo? ¿No tiene mayor problema? ¿Está viviendo en una pandemia? Marta. igual hay que cuidarse, profe, hay que cuidarse. Ah, ya. Pero está usted, se nota que está bien. Sí, yo tengo cardiopatía congénita nomás, pero crónica, pero igual no salgo, no. Ahí nomás, se reí. Ya, eso que no, igual se encuentra bien. Bien, Maricel, ¿usted se encuentra bien? William, bueno, parece que la comunicación está Sí. dificultando, ¿no? Ya. Yo nada más, profe, porque me está esperando mi hija. Ya, sí, quería dejar esto hasta aquí para que continuemos en otro momento con los Es estudios. que sí, hoy está de cumpleaños mi hija, entonces tengo Ya. que ir a partirle la fruta. Ok. Bueno, esperando que todos estemos bien los días que vienen, los meses que vienen. Quisiera cerrar esto y recordarles nomás lo que les dije al terminar, que voy a enviar la información, los otros documentos para que se puedan apoyar. Bueno, y no se le olvide lo que va a mandar en el grupo, profe. sí, Martita, lo anoté ya. Ok, ¿Ya? Entonces, Ya. les deseo una buena semana, que estén igual bien, para usted. nos estamos comunicando. Igual. Ya. Chao Cristina, William, Martita, Maricel, Charistal, nos estamos viendo, Ya. que estén bien. Usted, cuídese usted. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Ahí todo, gracias por estar. No para nada.